Es necesario que yo me vaya. Fueron las palabras de Jesús. Yo me negaba a recibirlas. Nos sentíamos tan llenos de su amistad, de su enseñanza, de su presencia, y lo menos que pensábamos era que se fuera. Pero lo decía con tanta emoción. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y fue así. El Espíritu de Dios vino y nos abrió el entendimiento para cosas mayores y más grandes que incluso no hemos terminado de ver. Su poder como fuego llena nuestro espíritu y algo poderoso sucede. Sus hijos e hijas hablan con verdad, los jóvenes ven más allá de lo visible y los ancianos sueñan con propósito, y aún los más débiles son llenos de su fuerza y alzan su voz. Su presencia no se ha ido. El Espíritu Santo ahora está con nosotros y lo estará hasta el fin del mundo. No estamos solos. No estamos solos. Demos un aplauso al Señor celebrando su presencia hoy. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces al ver las noticias de tanta violencia, de tantas situaciones que hay en el mundo, uno a veces quisiera tener un carro blindado, unos 4 guardias con AK-47, un chaleco de Kevlar. Uno a veces pensaría que necesita todo eso. Recientemente una jovencita me dice, yo estoy pensando ir a Dijecama, sacar mi licencia para portar armas, esto está difícil. Y sobre todo cuando está leyendo la escritura y uno se encuentra personajes como por ejemplo Gedeón, Sansón, que tenía una fuerza extraordinaria, el pulso que tenía David. Uno dice, sí, Señor, yo necesito eso, necesito que me des esa fuerza, esa habilidad. Pero luego llegamos al personaje central de la Biblia, que es Jesús. Y créanme que en mi adolescencia yo llego y me sentía como un poco frustrado, porque era Jesús, y en lugar de ser más fuerte que Sansón, tener un pulso más criminal que el de David, Jesús, cuando lo capturan, Pedro se anima a sacar la espada, le quita la oreja a Malco y se la vuelve a pegar. Eso es como cuando el árbitro anula un gol por fuera del lugar. Uno dice, Señor, pero ¿cuánto le costó a Pedro? De hecho, yo imagino que Pedro le apuntó a la cabeza a Malco, pero aquel se hizo el quite y solo le quitó la oreja. Pero viene Jesús y se la pega otra vez. No, Señor, pero ¿cómo así? Yo hubiera sido del equipo de Jacobo y Juan, que cuando están frente a Samaria y que aquellos no los dejaron pasar, le dicen, Jesús, ¿quieres que oremos como Elías para que descienda fuego y los consuma? Yo, sí, Señor. Y ellos diciendo, oremos, pero el que tenía la autoridad era Jesús, ¿verdad? Pero cuando vas madurando en la fe, te das cuenta que Dios nos dejó un poder mucho más grande que ese poder. Y cuesta entenderlo. Por ejemplo, en Zacarías 4:6, que Dios le manda a decir a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Diga usted conmigo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No suena tan emocionante como Sansón con una fuerza extraordinaria o David comandando los ejércitos de Israel. Pero hoy es mi misión convencerte de que el poder del Espíritu Santo es superior a esos recursos humanos. Y si tú y yo logramos conectarnos con el Señor, vamos a empezar a disfrutar de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. Hoy nuestro tema es más que ejército o fuerza, su Espíritu Santo. Más que ejército o fuerza, su Espíritu Santo. Y vamos a estar meditando en una historia emocionante que está narrada en Hechos 3 y 4. Pedro y Juan van a orar al templo y hay un mendigo, hay un lisiado pidiendo limosna. Ellos lo ven y en un momento de fe, el Espíritu Santo hace un milagro y sana a ese hombre. Veamos lo que dice Hechos 3, 1 a 10. Dice, cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. A las 3 de la tarde, orando, eso quiere decir que la oración es importante y no deberíamos nosotros relegarla. Y si tienes la oportunidad, darle un tiempo prime a tu oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo.
Viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto a Juan, fijando su vista en él, le dijeron: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por todo lo que le había sucedido. Quiero decirte algo. Cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, nuestra mayor riqueza es el poder de Dios. Diga usted conmigo: mi mayor riqueza es el poder de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando tenemos un problema, por ejemplo, si es un diagnóstico o un problema médico, decimos: ¿quién conoce un buen especialista en esto? ¿Quién me puede recomendar un buen médico? Cuando es un problema de seguridad, alguien dice: yo conozco un amigo que trabajó en el ejército de inteligencia, preguntémosle a él nos averigua. O tengo un amigo que tiene una empresa de seguridad. Cuando es una situación de dinero, pensamos: ¿quién me puede prestar o qué puedo vender? Pero aquí vamos a ver cómo los apóstoles, su primer recurso era el poder de Dios. Porque ellos van a orar a las 3 de la tarde y está este lisiado allí y les extiende la mano para pedirles una moneda. Ahora, Pedro y Juan, yo quiero decirles algo. Cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pareciera que Pedro le dice: mira, hoy estoy cashless, solo manejo tarjetas y Apple Pay, ¿verdad? Pero realmente lo que Pedro le está diciendo no es: mira, ando limpio, no tengo ni un centavo. No. ¿Por qué? Porque ya en Hechos 2 vemos cómo la iglesia de los inicios era generosa y ellos traían sus ofrendas, vendían propiedades y suplían las necesidades. Entonces, no es que Pedro y Juan no tuvieran un solo centavo. Lo que Pedro hace es decirle: tengo algo superior a una moneda, tengo algo superior a la plata y al oro. Tengo el poder de Dios a tu favor. Y eso es lo que yo quiero invitarte, a que tú y yo aprendamos. Nuestro primer recurso debe ser la oración. Diga conmigo: mi primer recurso debe ser la oración y resolver los problemas primero delante de Dios. Señor, estoy con esta situación. ¿Qué quieres tú hacer a través de este problema? ¿Qué tienes en mente? Porque Pedro y Juan, entonces, inspirados por el poder del Señor, en un momento de fe, fíjese que le dice: míranos. Y cuando él los ve, lo toma de la mano y lo levanta. Eso era un riesgo. Pero dice que en ese momento se le afirmaron los pies y los tobillos y el tipo empieza a brincar y a saltar. ¿Se puede usted imaginar ese escándalo? Él empieza a glorificar el nombre del Señor y todos empiezan a preguntar qué fue lo que pasó. Mira, ese tipo que estaba pidiendo, dice que tenía más de 40 años, era parte ya del panorama del templo en Jerusalén, y Dios lo sana y empieza ese relajo, la gente emocionada de lo que estaban viendo. El primer desafío que quiero lanzarte hoy es a que cuando te enfrentes con un problema, y puede ser que hoy hayas venido a la iglesia con un problema, yo te hago la pregunta: ¿estás clamando el poder del Espíritu Santo sobre lo que estás viviendo? Porque nuestra mayor riqueza es el poder de Dios. Recuérdate: más que ejército, más que fuerza, su Santo Espíritu. Ahora alguien podría decir: pero pastor, eso pasaba antes, ahora ya no pasa. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Quiero presentarte el testimonio que nos va a presentar Friné. Es una hermana de la iglesia y en cierto momento ha hecho mano del recurso espiritual, porque te digo, más que fuerza o más que ejército, el poder del Espíritu Santo puede hacer milagros. Veamos esto. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de atender a una persona que venía muy preocupada porque necesitaba oración. En ese momento me senté con ella, le pregunto qué le está pasando y me dice: mire, fíjese que me están extorsionando a mí, a mi familia, y hubo una persona que se acercó a mí, que vive cerca de mí, y me dijo: mire, tiene que dejar su casa y a partir de tal día van a venir a darle las instrucciones para que usted desaloje. Yo le dije: ¿cómo es posible hacer eso?
y ella me contó que en la región donde vive ha pasado con sus vecinos. Llegan estos extorsionistas y les dicen, miren, esta casa ya es mía, no les importa si tienen los títulos de propiedad de la propiedad, sino que simplemente piden la casa y la toman para usarla. Entonces ella me contó de algunas personas que les había pasado eso y le dije, mire, ¿y por qué no pone una denuncia? Y me dijo, mire, honestamente, en lo que me resuelven la denuncia, mi vida puede correr peligro o la de mis hijos y yo no los quiero exponer a eso. Entonces le dije, tiene razón, ¿sabe qué? Pero vamos a orar y le vamos a pedir al Señor una protección. Sobre todo porque ella es viuda y no tiene un esposo al que recurrir en una situación de estas tan difíciles. Y entonces oramos y le dije, Señor, tú eres el esposo de esta mujer, tú eres el que le puede dar protección a ella y a sus hijos, y yo te pido, Padre, que pongas un vallado de ángeles alrededor de esa propiedad y que cuando estas personas malvadas lleguen, retrocedan y que les abras los ojos espirituales a esta gente y puedan ver que esa casa está con un círculo, un vallado de fuego que no pueden atravesar. Y te pido también que los hagas invisibles a todo peligro para que no los toque ni a ellos ni a sus hijos y que retroceda en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que oramos ese martes por la mañana. Y el día viernes estábamos pendientes porque ellos habían dicho que a las 4 de la tarde iban a llegar a reunirse con ella. Oramos todavía ese viernes a las 4 de la tarde, llamé a otras mujeres de oración, oramos, volvimos a orar por ella. Y a las 6 de la tarde recibimos el mensaje y nos dice, gracias al Señor no se presentaron. Así que pudimos ver de nuevo un milagro del Señor suceder. Demos un aplauso al Señor. ¿Sabes qué es lo bueno? No llegaron el lunes, ya no llegaron el próximo miércoles ni el próximo viernes. El Señor hizo el milagro. ¿Quiénes creen que Dios puede hacer milagros? Recuérdate, más que ejército, más que fuerza, el poder del Espíritu Santo. Y no solo sucede con unas personas, puede suceder con cada uno de nosotros. Hace unos días le dije, Señor, ¿cómo me quieres hablar? Y me guió al Salmo 27. Oiga lo que dice: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Amén. Entonces quiero invitarte a que nos refugiemos en su tabernáculo. Y cuando tú tengas una situación enfrente, que tu primer recurso sea el recurso del Señor. Que tú puedas decir, mi mayor riqueza es el poder de Dios. Diga conmigo, mi mayor riqueza es el poder de Dios. Qué lindo que pudiéramos decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tengo algo superior a esto, es el poder de Dios. Número 2, cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, atribuimos a Jesús el crédito de nuestros éxitos. Diga usted conmigo, atribuimos a Jesús el crédito de nuestros éxitos. Mira, estamos orando para que a raíz de esta serie tú estés más cerca del Espíritu Santo y que descubras cómo Él está entre nosotros y que cada cosa que tú enfrentes, primero digas, vamos a orar y vamos a entender qué vamos a hacer. Y atención, no es que yo diga que está mal ir con un médico, pero antes deberíamos orar. No está mal que vayamos a pedir ayuda a las autoridades y que oremos y que elijamos buenas autoridades, porque tal parece que la fuerza pública no está haciendo lo que tiene que hacer. Oremos para que haya gente que quiera realmente resguardarnos como ciudadanos. Pero nuestro primer recurso debería ser pedir al Señor ayuda. Señor, tengo esta situación, ¿me puedes indicar qué vas a hacer? Ahora, a raíz de eso, entonces el Señor va a empezar a hacer milagros. Y quiero retarte a lo siguiente: cuando Dios haga un milagro, no te quedes callado. Cuando Dios haga un milagro, atribuye a Jesús el crédito de lo que pasó y aprovecha, fabrica momentos para contarlo. Cuéntale a tus amigos, cuéntale a tus hijos, porque es injusto que Dios haga milagros y nosotros nos quedemos callados. Peor aún, que nos atribuyamos a nosotros el crédito. Veamos qué hacen los apóstoles. Hechos 3:11. Estando él, el que era cojo, aferrado a Pedro y Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Es decir, el milagro sucedió en la puerta de la Hermosa. Pero el tipo empezó a brincar y a saltar y terminaron
en otra puerta que se llama el Pórtico de Salomón, y ahí se juntó mucha gente. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Está apuntando hacia Jesús y está diciendo: fue en el nombre de Jesús. Cuando tú tengas un milagro, cuando Dios haga algo en ti, ten la responsabilidad de llevar ese crédito al Señor. Aquí quiero hacer un paréntesis y recordarles que en este mes de mayo, como iglesia, estamos celebrando 24 años de haber iniciado Iglesia Vida Real. ¿Qué tal? Seamos un aplauso al Señor. Y parte de lo que queremos hacer es celebrar lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de estos 24 años. Así que si tú tienes un testimonio, quisiéramos pedirte que nos cuentes tu testimonio. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Si rescató tu hogar, si te rescató de un vicio, que nos cuentes y que celebremos lo que el Señor ha hecho. Además de eso, la semana del aniversario vamos a tener 3 noches proféticas. El martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de mayo vamos a tener 3 noches proféticas que van a ser extendidas. Es decir, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Vamos a estar aquí, hemos invitado a 2 profetas, al profeta Jonathan Almada y al profeta Carlos Marroquín. Y queremos tener suficiente tiempo, así que te invitamos a venir a estas noches proféticas. Vamos a tener que reservar para, si quieres venir a Ilumina Zona 10, va a ser transmitido a todos los puntos y vamos a celebrar escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Se va a poner intenso. Si no te gusta muy pente la iglesia, mejor no vengas, porque van a estar tremendas estas noches proféticas. Pero todos te aceptamos aunque quieras venir. Lo que quiero decir es que tenemos que aprender a contar los testimonios y contar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Otra observación que quiero hacerles: van a ver en estos Hechos 3 y 4 la cantidad de citas bíblicas que hacen los apóstoles. Es decir, vamos a ver cómo todo el Nuevo Testamento tiene su basamento en el Antiguo Testamento. Y vamos a entender también cómo del Antiguo Testamento hay muchas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y hay un personaje que se llama Randall Hand, que es un diseñador gráfico, y nos propone esta gráfica. ¿Sabe qué es esto? Es la gráfica de cómo se ven 340,000 referencias cruzadas. Es decir, hay 340,000 referencias cruzadas entre Nuevo y Antiguo Testamento. Profecías del Antiguo que se cumplen en el Nuevo y citas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. ¿Saben qué es lo extraordinario de esto? Que la Biblia es un libro que se escribió en un periodo de 1600 años en 3 continentes distintos. Intervinieron 40 autores humanos en 3 idiomas: arameo, griego y hebreo. Y el tema central es Jesucristo. Esa es la correlación que hay en toda la Biblia. Por eso cuando veas a un tiktokero o un youtubero diciendo la Biblia tiene errores, no sabes ni de qué estás hablando. O sea,
la unidad de concepto que hay en toda la Biblia es impresionante. Podría haber algún error de transcripción, porque ¿qué pasa? En la antigüedad se escribía en papiros o en cueros y eso se deterioraba. Entonces había copistas, por eso están los escribas, que ellos se dedicaban a copiar las escrituras. Y puede haber algún error, pero nada fundamental en la escritura. Eso no puede demeritar la integridad de todo el texto bíblico. Y lo vamos a ir viendo cómo Pedro y los apóstoles citan el Antiguo Testamento, están interpretando el Antiguo Testamento para nosotros. Número 3, ¿qué más sucede cuando tenemos el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, nos atrevemos a desafiar gigantes. Diga usted conmigo, nos atrevemos a desafiar gigantes. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tienes una seguridad. Esa es la ventaja de la oración. Si usted me dice, a la pastora, es que mire, a mí me aburre orar. Está bien, a veces puede ser aburrido, pero el que lo hace aburrido eres tú. Cuando se pone a orar la gente, Señor, te pido, Padre. Hasta el Señor se aburre, creo yo, con ese tonito. Pero, ¿sabes cuál es la ventaja de la oración? Que a través de la oración te conectas con el Espíritu Santo. Y entonces, cuando estás conectado con el Espíritu Santo, te viene un valor, una determinación, que de repente vas a estar en una sesión de la oficina o en una situación que tenga con tu familia y tú dices, esto es lo que hay que hacer. ¿Estás seguro? No, pero esto es lo que hay que hacer. Porque lo vas a sentir ese valor, ese denuedo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Pedro y Juan están predicando y ustedes se dan cuenta con todo. Ustedes crucificaron a Jesús. Pilato ya iba a soltar a Jesús, pero ustedes... Pero ¿saben qué? Fue por ignorancia. Arrepiéntanse, un mensaje con todo. Los religiosos se ponen celosos y molestos y mandan a capturar a Juan y a Pedro. Ahora, ellos no tienen el poder civil, eso lo tienen los romanos, pero sí tienen una guardia del templo y con esa guardia los mandan a capturar y los ponen presos. Hechos 4:5 dice, sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Había un grupo que se llamaba el Sanedrín de 70 sabios y ellos eran los que comandaban todas las cosas religiosas. Estaban allí, a ver si les suenan conocidos estos nombres, Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. ¿Se recuerdan de Anás y Caifás? Caifás era el sumo sacerdote. Anás era como un pariente político de él. Y estaban todos estos que, atención, tenían tal poder político que ellos fueron los que presionaron a Pilato para crucificar a Jesús. Le dijeron, si tú no lo crucificas, te podemos acusar de sedición. Ellos tenían tal poder que obligaron a Pilato a crucificar a Jesús. Y como bien dice Pedro, Pilato lo quería soltar porque no encontraba pruebas. Y estos tenían tal lobby político que obligaron a Pilato a crucificarlo. Entonces, otra cosa. ¿Qué fue lo último que recordaba Pedro de Anás y Caifás? Fue ahí cuando Pedro negó a Jesús. Le entró el temor y dijo, yo no lo conozco. Y ahora los mismos los capturan y los empiezan a interrogar. Ahora de Juan y Alejandro si no tenemos referencia, pero versículo 7. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o con qué nombre habían hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, mira la diferencia que hace estar lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Tenemos esta ilustración acá. Imagínense, todos estos que están sentados son sabios de Israel. Muchos de ellos se saben la Torá de memoria. Son personas sumamente inteligentes e instruidas. Y traen a Pedro y Juan. ¿Saben cuál es el currículum de ellos? Pescadores. Pescador A y pescador B. O sea, intelectualmente no le tienen respeto, pero llenos del Espíritu Santo. Estos son imparables y no les tienen miedo y les predican la palabra y los desafían y les dicen, ¿saben cuál es el gran delito por el cual nos están persiguiendo hoy? Que ayudamos a un hombre lisiado. Ese es el gran problema. Fue en el nombre de Jesús. Otra cosa, Pedro aquí reconoce, tanto aquí como en sus epístolas, Pedro dice, yo no soy la piedra. Jesús es la piedra angular de la iglesia. ¿Y cuál es la piedra angular? Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso dice en el verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces Pedro no está intimidado, como estuvo la última vez. Ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nos atrevemos a desafiar milagros. Si has estado lleno de temor, si has estado lleno de angustia, si te preocupa el futuro, lo que te hace falta es ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno se mete en oración y el Espíritu Santo te llena, ese temor se va. Y tal vez los problemas siguen estando allí, pero tienes una determinación, tienes una fuerza, no de este mundo. Porque ¿sabes qué? Más que ejército, más que fuerza, es el poder del Espíritu Santo lo que tú necesitas. ¿Quiénes necesitan más del Espíritu Santo? ¿Quiénes hoy quisieran decirle, Señor, lléname de tu Espíritu? Quiero tener esa fuerza. Entonces, estos ahora tienen un tremendo problema y les dicen, señores, sálganse un momentito, vamos a deliberar. Versículo 13. Dice, al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Eso es un discípulo, cuando se te reconoce que has estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Atención a esto. Hay gente que decide no creer. Cuando tú estás compartiendo tu fe con otros amigos, hay gente que dice, no creo y no voy a creer nunca. Así están estos. Están viendo que un hombre que estaba lisiado fue sanado en el nombre de Jesús y ni aún así quieren creer. Eso te digo porque te vas a encontrar youtubers, tiktokers que ya han decidido no creer y no los vas a sacar de ahí. Mi consejo es, cambia, anúnciale el evangelio a otras personas y que Dios tenga misericordia de ellos. Pero hay gente que no cede a sus argumentos, no porque no encuentre evidencia, sino por necedad. Pero hay gente que sí empieza a investigar. Por ejemplo, Lee Strobel era un escéptico y en eso se da cuenta que su esposa está asistiendo a una iglesia y ahora la esposa está mera pandereta y aleluya. Y entonces dice, no, yo le voy a demostrar que está equivocada y empieza a hacer una investigación para demostrarle lo equivocada que está. Y al final de su investigación, él se termina convirtiendo al Señor. Él dice, tengo que obedecer, si soy intelectualmente honesto, tengo que creer en el evangelio. Ahora, versículo 17, dice, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en ese nombre. Ellos le tienen miedo al nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene autoridad. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sabe qué veo aquí? Un choque de trailers. ¡Bum! Y vienen estos
sabios de Jerusalén, y le dicen, ¿saben quiénes somos nosotros? Somos los que crucificamos a su Jesucito. Y si ustedes no nos obedecen, los vamos a crucificar a ustedes también. ¿Y qué le dicen Pedro y Juan? Sale. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No nos van a callar. Pues si lo siguen hablando, se van a ver con nosotros. Sale pues, no podemos dejar. Ni los apóstoles, ni ellos ceden. Aquí hay un choque de trailers. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y ahora estos dos tienen una valentía extraordinaria. Esa valentía vas a tener cuando tú seas lleno del Espíritu Santo. Cuando te metes en oración, vas a tener esa valentía. Yo recuerdo que, y tienes que tener cuidado con lo que dices. Hace unos años yo fui a un país vecino de Guatemala, fui a pedir un pase de día y viene el señor de migración, no les voy a decir qué país es, pero viene el de migración y me pregunta, ¿profesión? Yo le dije, pastor. Levanta la vista y me dice, no puedes predicar en mi país. Yo me quedé callado porque le dije con mi silencio, no me comprometo a no predicar en tu país. Ahí pude haber hecho un acuerdo con el enemigo. Y esa vez pues yo no iba a predicar, iba a pasear, pero después regresé a su país a predicar. ¿Sabes? Tienes que tener cuidado y decir, Padre, yo no me comprometo con lo que el enemigo me quiera decir. Y tienes que tener cuidado con tus palabras. No digas, yo de esto me voy a morir. Cuidado. No regales tus palabras al enemigo. Tú confiesas la voluntad de Dios sobre tu vida. En ese contexto, quiero contarles que hay un avivamiento entre jóvenes actualmente en muchas partes del mundo. Y yo quiero pedirte que oremos porque el Espíritu Santo sigue obrando en medio nuestro. Y cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, nos atrevemos a desafiar gigantes. Veamos esto. Estamos siendo testigos de un despertar espiritual entre los jóvenes. Este avivamiento se caracteriza por un deseo genuino de conocer a Jesús a través de su palabra y la búsqueda de la pureza. En un reciente reportaje de la cadena Fox News, se destaca que muchos jóvenes se reúnen para orar, adorar y estudiar la palabra en iglesias de varios tipos, conservadoras y contemporáneas. Ellos están buscando impactar en sus hogares, escuelas y comunidades. Y no es solo una percepción. Estudios de la organización Barna Group indican que cerca del 45% de adolescentes afirma que la Biblia los motiva a acercarse más a Jesús. Y el crecimiento de jóvenes activos en iglesias locales pasó de un 4% al 16% anual. Y entre jóvenes no cristianos, 36% muestra curiosidad por aprender sobre la Biblia. Solo en Estados Unidos creció la venta de Biblias a más de 18 millones en un año, estableciendo un crecimiento cercano al 10%, evidenciando un renovado interés por las Escrituras, especialmente entre las nuevas generaciones. En Madrid, España, el movimiento The Change reunió a más de 44,000 jóvenes para adorar y cantar juntos en el Estadio Metropolitano. Empezaron movilizando a jóvenes cristianos a las calles en un esfuerzo de evangelización, para finalmente cerrar en una tarde de adoración con el cielo abierto. En medio de un mundo marcado por la censura de los medios, persecución y aún martirio de líderes cristianos, de mucha información sesgada en contra del cristianismo y, tristemente, escándalos morales en líderes religiosos, esto es una muestra de que el Espíritu Santo está actuando en esta generación, despertando hambre por conocer a Dios. No estamos solos. El Espíritu Santo está obrando entre nosotros. Qué emocionante ver que a pesar de que todo el infierno se opone al avance de la iglesia, ahí está el Espíritu Santo a pesar de todo eso. Número 4, cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, encontramos refugio seguro en su presencia. Diga usted conmigo, encontramos refugio seguro en su presencia. Miren qué sucede, Hechos 4:23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. Lea usted conmigo, por favor, eso. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. Me emociona leer esto, ¿sabe por qué? Porque cuando los dejan de amenazar, ellos van y buscan a su comunidad, a su iglesia, a aquellos que creen en Jesús tanto como ellos. Por eso dice, fueron a los suyos. Y te quiero decir, cada vez que vengas a la iglesia, tú debes pensar, voy a ir con los míos, voy a ir con mi familia espiritual, vamos a orar juntos, vamos a clamar el poder de Dios. Amén. Eso es, fueron a los suyos. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos.
y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios, se pusieron a orar. Y oiga, qué oración más preciosa. Oh Señor, tú que eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, o sea, tú sí tienes autoridad. Ellos no tienen tanta autoridad como tú, eso es lo que están diciendo. El que por medio de tu Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes y se juntaron en contra del Señor y en contra de su Cristo. Aquí están citando el Salmo 2:2. Porque en verdad en esta ciudad, en Jerusalén, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, en contra de tu siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer todo cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Miren lo que están destacando. El gran enemigo público número 1 que unió a Pilato, a Herodes, a los líderes religiosos y al pueblo era Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Solo sanar, darles de comer, predicarles. Eso denota que era una guerra espiritual en contra de Jesús. Pero atención, nada de esto fue por voluntad de ellos, sino dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Sabe que están comentando ellos ahí y están orándolo? Señor, nada de lo que nos pasa se te escapa de tu soberanía. Tú estás en cada momento con nosotros. Y cuando estés pasando un momento difícil, tú puedes decir: Señor, yo sé que nada de esto se te escapa. Tú estás conmigo. Amén. Y luego dice el versículo 29, mire esto, es una joya. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Sabes qué hicieron en oración? Tomaron las amenazas. Señor, Anás y Caifás, Juan y Alejandro nos amenazaron. Te dejamos esas amenazas. Encárgate tú de esas amenazas. ¿Sabes cómo debemos orar nosotros? Así. Josafat tomó las cartas de extorsión que le trajo Sennacherib y las llevó delante del Señor y dijo: mira lo que nos están diciendo. Y si tú estás pasando por un problema difícil, un diagnóstico complejo, una situación económica, ¿qué tal si tomas eso y le dices: Señor, mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo nosotros hablemos de tu palabra, mientras haces señales, prodigios, curaciones mediante el santo nombre de tu Hijo Jesucristo? Ese es el refugio que encontramos en oración. Podemos llevar eso que nos preocupa y decir: Señor, te dejo esas amenazas porque yo sé que tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque más que ejército, más que fuerza, es el poder del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿quiénes quieren ser llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Quiénes necesitan el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a entonar esta canción? Levanta un aleluya. Y vamos a preparar también nuestro corazón para tomar la cena del Señor. Pero tú vas a decir: tengo un poder, tengo una influencia, tengo recursos superiores a los que cualquier persona puede tener. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso esta canción dice: levanto un aleluya con mi enemigo frente a mí. Levanto un aleluya aunque esté viendo las situaciones difíciles. Yo voy a pelear esta batalla en el poder del Espíritu Santo. Cantemos y preparemos nuestro corazón para tomar la cena del Señor. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí.
como parte de nuestra adoración, vamos a tomar la copa y el pan. Si tú fuiste bautizado como lo ordena el Nuevo Testamento, siendo adulto, consciente de lo que estás haciendo, toma la pieza de pan y la copa, y como parte de nuestra adoración vamos a invocar el poder que desató Jesús en su muerte, resurrección y ascensión. Él desató el poder de que podamos estar conectados con el Espíritu Santo. Y necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé claridad de ideas, valor, para que haga lo que nosotros no podemos hacer. Toma los elementos y oramos y decimos: Señor Jesús, hoy venimos a tomar este pan y esta copa que nos recuerda que tú pagaste por nuestros pecados al dejar moler tu cuerpo y derramaste tu sangre preciosa para borrar nuestros pecados, para que podamos estar en comunión contigo, Espíritu Santo. Podamos ser llenos de ese poder que es más efectivo que un ejército o que cualquier fuerza. Es tu poder, Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, llegamos delante de ti recordando el poder de tu resurrección. Tomamos el pan y la copa, adorándote y pidiéndote ser llenos del Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar el pan y la copa. Con todo lo que hay en mí, levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Señor Jesús, pon en tus manos a todo tu pueblo. Señor, esas situaciones con las cuales estamos batallando, esas amenazas, tal vez esos diagnósticos, la escasez. Hoy vengo a pedirte que tú nos llenes de ti y hagas milagros. Milagros que puedan servirnos de argumento para hablar de ti, Señor. Como oran los apóstoles, nosotros lo oramos. Que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Gracias, Jesús. Si tú aún no has entregado tu corazón a Jesús y quieres hacerlo, di con una oración sincera: Jesús, yo no me quiero perder el privilegio de ser parte de tu familia espiritual. Te pido que borres mis pecados y me transformes. Ven a vivir dentro de mí. Quiero ser tu templo.
Lléname con el Espíritu Santo. Transfórmame. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y en ese mismo espíritu quiero invitarte a que adoremos al Señor con nuestras ofrendas. Pero quiero invitarte a que hoy ofrendemos como una arma de guerra espiritual. Porque mira lo que dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de los insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Padre, hoy traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de ti, para que haya alimento en tu casa, espiritual y material. Y traemos esos diezmos y ofrendas para desatar estas bendiciones que tú tienes para nosotros, que tú prometes en Malaquías 3:8 en adelante. Recibe nuestra adoración en tu nombre. Amén. Amén. Podemos ofrendar. Si tú hiciste alguna transferencia en esta semana, di: Señor, dedico esta ofrenda para ti. Si la quieres usar, aquí hay unos números a través de los cuales lo puedes hacer.